Bueno, mi gente, bienvenidos al canal. Espero que estén listos para este enorme video que le tengo aquí de una controversia que le está dando la vuelta a toda Europa y hace que las telenovelas parezcan un juego de niños. Se trata de nada más y nada menos que Emmanuel Macron, el supuesto líder de Francia y mascota de la élite globalista, como muchos sabemos, quien fue humillado con H mayúscula por una bofetada de su esposa Brigitte frente al mundo entero. Pero eso no es todo, ¿verdad? Porque tenemos que obviamente tocar sobre los rumores de la cocaína que estaba en el tren de Ucrania, que ha pasado también muchísimos escándalos y la vida de Macron aparenta ser un desastre de principio a fin, mientras que si lo comparamos con, qué sé yo, Donald Trump, que brilla como un verdadero líder y alfa que el mundo realmente necesita, que seguro es quien tiene los pantalones puestos en su casa. Así que vamos a hablar de todo eso. Suscríbanse para más, presionen la campanita y prepárense que aquí no va a haber filtro en este video. Pero bueno, sucede que el 25, ayer en Vietnam, las cámaras de The Associated Press captaron el momento exacto en el que Brigitte Macron le soltó tremenda bofetada a Emmanuel Macron para bajar del avión presidencial. Eso fue como un ¡pum! Y en el video, Macron se tambalea con cara de que no sabe lo que pasó, mientras que Brigitte, con una mirada de fuego, lo deja en ridículo frente a la prensa internacional. Y luego, para rematar, oigan esto, ella rechaza su abrazo al bajar las escaleras y prefiriendo la barandilla. Eso no es amor, eso se llama guerra. Ahora bien, por otro lado, en el Palacio de Eliseo, en modo de pánico, por allá en el HQ, ¿verdad?, de Francia, todo en pánico y comenzaron a gritar deep fake. Esos videos son falsos, tal y como hicieron con los videos de Joe Biden cuando se estaba cayendo, tambaleando, comenzaron a decir que fueron videos falsos, pero no son deep fake. Son ciertos, pero bueno, para salvar la cara de su líder comenzaron a decir eso, pero cuando se confirmó de que el video era real, sorpresa, cambiaron la historia y dijeron que era una broma de pareja. Broma. Por favor, señoras y señores, no me hagan reír. Macron salió balbuceando de que solo bromeaban, que era un juego de pareja, su expresión de cachorro regañado que nadie le cree. Por otro lado, las redes sociales estallaron, como se pueden imaginar, queridos patriotas, todo el mundo burlándose de este supuesto líder que no puede ni siquiera mantener el orden en su matrimonio y mucho menos en un país y mucho menos en Europa en general. Ahora bien, hay que ponernos serios porque esta bofetada no es un incidente aislado, es la punta del iceberg que lleva décadas formándose. Y si nos retrocedemos a la década de los 90, en Francia tenemos a un Emmanuel Macron de apenas 15 años de edad, un adolescente que estudiaba en el exclusivo instituto jesuita La Providence, para los que hablan francés, que yo no soy de eso, quien era su profesora de teatro. ¿Quién era la profesora de teatro? Bueno, ¿cómo se puede imaginar Brigitte de unos 40 años en aquel entonces? Pero aquí viene el giro que te dejará con la boca abierta. Rumores circulan por ahí que dice que Brigitte estaba casada en aquel tiempo con un joven de apenas 18 años de edad cuando ella tenía 40. Y sí, un tipo apenas mayor de edad. Esto es un triángulo amoroso que parece sacado de una película de intriga. Mientras Brigitte enseñaba al jovencito Macron cómo actuar en el escenario, parece que también le dio lecciones de otro tipo, un tanto asqueroso si me preguntan a mí. Pero cuando el romance salió a la luz, esto fue un escándalo en la ciudad, como se pueden imaginar. Y los padres de Macron, horrorizados, y quién no, lo enviaron a París para alejarlo de su profesora casada. Pero Brigitte no se rindió. Oigan bien, dejó su supuesto esposo joven y siguió con Macron. Convirtiéndose entonces en su esposa en el 2007. Y desde entonces su relación, con una diferencia de edad
de 24 años. Tienen una diferencia de edad de 24 años. Esto ha sido, obviamente, por eso estamos hablando de eso, blanco de críticas y teorías, desde rumores que Brigitte nació como hombre y de que Macron es un títere de su esposa. Hay personas que han dicho abiertamente de que la esposa de Macron tiene no solamente los pantalones puestos en la casa, sino que también tiene las canicas. Si no me equivoco, por ahí Candace Owens tiene toda una serie de por qué se considera esta mujer como que nació hombre. Eso es para otro punto. Hay sospechas. Pero bueno, ¿es Brigitte quien manda realmente en la casa? Creo que sí. ¿O hay rencores de un pasado que nunca se resolvió? Hay problemas serios en esa relación. Eso sí. Ahora bien, recuerden que Macron ha estado en el ojo del huracán por aquella, tú sabes, bolsita que estaba, parecía de drogas, ¿verdad?, en el vagón ese cuando estaba en Ucrania. Macron viajaba en un tren hacia Ucrania, como saben, con el canciller de Alemania, también el primer ministro del Reino Unido. ¿Quién más estaba por ahí? Starmer, ¿verdad? Y para reunirse con Vladimir Zelensky, quien muchas personas dicen que tiene que usar sustancias ilícitas para sobrellevar la presión, ¿te entiendes?, con Ucrania. Y ese video grabado por reporteros mostró a un Macron retirando rápidamente un objeto blanco de la mesa mientras los periodistas estaban en el vagón. Y las redes sociales en aquel tiempo, yo hice el video, estallaron. Cuentas por ahí de todas partes decían cómo acusaban a Macron de esconder esa bolsita que parecía tener ese polvo blanco, que no puedo decir mucho ese nombre, YouTube me bloquea el video. Algunos incluso señalaron como un objeto cerca de que parecía una cucharita, ¿verdad? Esa cucharita que se usa para convertir eso en líquido. No sé, yo no sé de eso. Pero bueno, la portavoz rusa en aquel tiempo envió fuego insinuando que los líderes europeos estaban bajo drogas. Esa es norma entre ellos. El Eliseo, obviamente, contraatacó diciendo que el objeto era solo un pañuelo y los medios franceses dijeron que no es cierto, llamando eso una conspiración absurda, tal y como trataron de desmentir el video de la bofetada diciendo que era deepfake. Pero en este caso yo creo que no se van a salir con la suya. Así que el gobierno alemán y el gobierno francés y el mismo Ucrania dicen que esto no es cierto, pero todas estas cosas tenemos que tomarla en cuenta. ¿Por qué Macron lo escondió tan rápido? ¿Y por qué cuentas por ahí aseguran que hay algo más de eso? Esto es un escándalo sumado a la bofetada. Esto pinta a que Macron es un líder débil, atrapado en un torbellino de rumores que no puede controlar, ya sea de esa bolsita o ahora lo que está pasando con su esposo, no sé. Ahora bien, mientras Macron se hunde en escándalo, comparemos con el verdadero líder alfa que viene siendo Donald Trump, quien en febrero de este año Macron visitó la Casa Blanca intentando venderse como el gran mediador entre la crisis de Ucrania. ¿Pero qué pasó? Trump, con su estilo directo, lo puso en su lugar. Durante la reunión, Macron intentó corregir a Trump sobre la ayuda europea a Ucrania, tocándole el brazo como si fuese un maestro regañando a un estudiante. Pero Trump innumerables veces dejó claro de que no toleraba a los globalistas que quieren dictar términos. Macron habló de Rusia como una amenaza existencial y, por supuesto, un alto al fuego, pero Trump, fiel a su visión de América primero, se negó a llamar a Putin dictador y priorizó un acuerdo rápido, como quien dice: hey, estoy tratando de negociar con este hombre, ¿qué tal si no le llamamos nombres para ver si conseguimos la paz aquí? Eso se llama liderazgo. Mientras que Macron balbuceaba sobre unidad europea, Trump mostró quién
manda, dejando claro que no necesita lecciones de un presidente que no puede ni siquiera controlar a su esposa. Así que en las redes sociales por ahí también hay personas celebrando la fuerza de Donald Trump, mientras que Macron sigue siendo humillado en el escenario global. Macron lleva años intentando venderse como el gran líder de Europa, el hombre que uniría al continente contra Rusia y China. Pero patriotas, nadie se lo cree. Desde que asumió la presidencia en el 2017, Macron ha empujado una agenda de integración europea, hablando de un ejército europeo, armas nucleares francesas para la Unión Europea y un frente unido contra Putin. En el 2024 causó revuelo al sugerir que enviaría tropas a Ucrania, pero una idea que Alemania y otros aliados rechazaron de inmediato. En mayo del 2025, durante su visita a Ucrania con Merz y Starmer y otra persona por ahí, Macron intentó liderar una coalición, la coalición de los dispuestos de la que tanto se habla, para presionar a Rusia con un alto al fuego. Pero el Kremlin se burló de la propuesta y Putin lo ignoró. ¿Por qué? Porque Macron no tiene el peso para liderar. Sus discursos no impresionan a nadie. Sus escándalos personales lo hacen ver como un payaso. En todas las redes sociales los usuarios los llaman el Napoleón de pacotilla. Y con razón. Mientras que Trump negocia desde la fuerza, Macron solo ofrece palabras vacías. Europa necesita un líder de verdad, no un actor de teatro con su profesora de teatro. Ahora bien, si Macron es un desastre en el escenario mundial, en casa es aún peor. En diciembre de 2024, su gobierno colapsó cuando el primer ministro Michel Barnier usó el artículo 49.3 de la Constitución para pasar el puesto de 2025 sin aprobación parlamentaria. ¿Qué resultó? Bueno, una moción de censura que derribó al gobierno, la primera desde el 1962. O sea que Macron, acorralado, aceptó la renuncia de Barnier, pero juró quedarse hasta final de su mandato de 2027, culpando a una alianza de extrema izquierda y extrema derecha. Pero la verdad es que Francia está harta. Desde 2017, Macron ha enfrentado protestas masivas, los chalecons amarillos en el 2018, los impuestos al combustible, manifestaciones contra la reforma de pensiones en el 2023 y ahora un país dividido por un liderazgo débil. O sea que su partido de Renaissance, partido de la mayoría del 2022, dejándolo con un gobierno minoritario que apenas sobrevive. Y no olvidemos otros escándalos. En el 2022, él manejó el caos en la final de la Champions League en París, que fue un desastre internacional, y acusaciones de violación contra su ministro Damien Abad mancharon su gobierno. En el 2023, un diputado de su partido renunció tras admitir consumo de cocaína, dejando a Macron avergonzado. Francia está en crisis y Macron no tiene respuestas, y ni se diga de la inmigración. O sea, horrible. Ahora bien, ¿por qué todo esto es importante, patriotas? Bueno, porque su matrimonio es un desastre. Los globalistas se están cayendo. Todo es una farsa y sus escándalos son la prueba de que no puede manejar ni su casa ni su país. La bofetada que le dio Brigitte, los rumores del consumo de sustancias ilícitas, su humillación frente a Trump, todo esto demuestra que Macron es un símbolo de una élite desconectada, débil y corrupta. Mientras tanto, tenemos a líderes como Donald Trump que demuestran lo que significa ser un alfa, lo que significa tener fuerza, decisión y lealtad a su pueblo. Eso es lo cierto y la verdad. Así que, señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios con respecto a todo esto. ¿Qué pasa con el presidente que quiso ser Napoleón y terminó siendo el chiste de toda Europa? Así que si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Rudy López. Me quité ya. Bye.